Chiquillas, hoy día tenemos la clase, una de las últimas clases. Les voy a seguir dejando las clases, las que me falta grabar, porque hay muchas clases que no he alcanzado a grabar, en el aula virtual, ¿ya? Pero hoy día tenemos otro de los síndromes geriátricos que corresponde a las caídas en el adulto mayor. Y de esto, de alguna manera, algo ya conversamos, por lo tanto, se les va a hacer mucho más simple y más fácil entender este síndrome geriátrico. Por definición, vamos a decir que la caída es la ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente la llegada al suelo del paciente o un nivel inferior al que se encontraba. Esa es la definición de caída que ustedes van a encontrar en los libros, ¿no es cierto? Es la definición que también se utiliza a nivel ocupacional. Por lo tanto, es una definición que van a utilizar en forma habitual. Dentro de cosas que tenemos que tener presentes, vamos a decir que la caída es un síntoma o un síndrome que es bastante común y está además asociado a una elevada morbimortalidad en el adulto mayor y conduce a la internación en clínicas u otras instituciones. La gran mayoría de las veces que un adulto mayor se cae tiene consecuencias importantes, y una de las consecuencias más terribles, digamos, y no solo en los adultos mayores, es justamente la muerte. Como para que se hagan una idea, un quinto de los adultos mayores entre 65 a 69 años y hasta 2/5 de los mayores de 80 relatan al menos una caída en el último año. Y por eso que cuando nosotros hacemos el EMPAM, hay una parte, ¿no es cierto?, que hay una pregunta que dice, ¿usted ha tenido alguna caída en los últimos 3 meses? Y de alguna forma eso también nos ayuda a evaluar el riesgo que pueda presentar una nueva caída. El 80% de las caídas se producen en el hogar y el 20% restante fuera del hogar, y generalmente la gran mayoría de ellas no son reportadas, ¿ya? De alguna manera los adultos mayores tienden a saber que el caerse, ¿no es cierto?, es algo bastante complejo, ¿ya? Porque puede haber tenido una fractura, y también ellos de alguna manera saben que si se hospitalizan van a empezar a eh, proseguir, ¿no es cierto?, en su deterioro, en la movilidad y también su deterioro cognitivo. Ahora, importante, un 30% de las caídas son consideradas como explicables por el paciente y observador. O sea, hay un 30% de caídas que no lo podemos atribuir a nada. Chuta, se tropezó o se cayó porque no vio el escalón. Hay veces en que uno definitivamente no puede darle una causa explicable a esa caída. Y en Estados Unidos, que esto es otra estadística como para que ustedes vean la comparación, los accidentes constituyen la 7ª causa de muerte en los ancianos, y el 50% de las muertes están relacionadas de alguna forma u otra con caídas. O sea, no es menor. Imagínense la cantidad de adultos mayores que se caen, y de ese total, la mitad generalmente fallece, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el gasto que se produce por este concepto en el sistema de salud de dicho país, o sea, de Estados Unidos, es de 12.600 millones de dólares al año. ¿Cuánto es $1.000.000, chiquillos? Chiquillas, ¿saben ustedes o no? ¿Cuánto es más o menos $1.000.000? En Chile, los accidentes y los traumatismos ocupan el 6º lugar como causa de muerte en el adulto mayor, ¿ya? Y según el informe del Ministerio de Salud del año 93, que es el último que hay, aunque ustedes no lo crean, aproximadamente el 10% de las caídas conducen a fracturas, siendo las más frecuentes el antebrazo, la cadera y el húmero. Por lo tanto, las caídas en general son bastante complejas de trabajar y de recuperar a ese paciente después de una caída importante. La mayoría de las caídas en el adulto mayor se traducen un síntoma de enfermedad o un trastorno subyacente, ¿ya? Eso quiere decir que la caída de por sí es un problema, pero además significa que eventualmente hay otro problema debajo de esa caída.
por qué se cae ese paciente es lo que tenemos que tratar de averiguar, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que no se producen solo por la edad, o sea, no por el hecho que el adulto mayor sea muy viejito, ¿ya? Tiene la posibilidad de caerse, sino que tiene que haber algún trastorno de base, como por ejemplo alteraciones del equilibrio, alteraciones de la marcha, alteraciones del sistema sensorial, ¿ya? Que nos van a indicar que ese adulto mayor puede hacer más caídas que otro. Son más frecuentes en personas con más años, ya que existen cambios propios del envejecimiento que van a predisponer a estos eventos y suelen anteceder a un periodo de declinación gradual de las funciones de la vida diaria y al desarrollo de estados confusionales agudos. Y por eso, chiquillas, es tan importante una caída. Porque después de una caída ocurren varias cosas. El paciente generalmente si tiene una lesión importante va a quedar en cama, con lo cual vamos a de alguna manera llevar a ese paciente a un síndrome, ¿no es cierto?, de inmovilidad. O va a tener también, ustedes saben, todas las consecuencias de la inmovilidad en términos cognitivos. Por lo tanto, las caídas no son cualquier cosa en un adulto mayor. No es que un adulto mayor se cayó, se paró y siguió su vida tal como siempre. Hay que poner mucho ojo qué pasa con ese adulto mayor después de esa caída. Les recuerdo que las caídas pueden ocasionar fracturas, hemorragias internas, neumonía aspirativa, lesiones de tejidos blandos y pérdida de la funcionalidad e independencia, entre otros. ¿Ya? O sea, no es, vuelvo a insistir, la caída no es que el adulto mayor se cayó y se levantó y se acabó el problema. Como tienen más fragilidad en su, digamos, anatomía, lo más probable es que tengan algún otro problema subyacente. ¿Qué cambios fisiológicos o qué cambios en el adulto mayor van a contribuir a que se produzcan estas caídas? Los primeros cambios que ustedes ya de alguna manera los revisaron tienen que ver con la estabilidad postural y también aquellos que afectan la homeostasis de la presión arterial o que pueden producir mareos o síncope. Como por ejemplo lo que ya analizamos que es la hipotensión postural. La reducción del control muscular y la aparición de rigidez musculoesquelética, ¿no es cierto?, que se debe a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de los ganglios basales, la pérdida de dendritas en las células de Betz, de la corteza motora, encargadas de inervación de los músculos proximales antigravitarios del brazo, tronco, espalda y miembros inferiores. En castellano, en el fondo, chiquillas, lo que ocurre es que se pierde neuronas tanto en la corteza, ¿no es cierto?, motora, que es la que manda el impulso para, digamos, mover los miembros, pero también se pierden las conexiones neuronales que van hacia los músculos. Por lo tanto, lo más probable es que vamos a tener dificultad para que ese músculo o ese miembro, como el brazo, el tronco, la espalda y los miembros inferiores, produzcan el movimiento que yo necesito para acomodar mi postura. Hay un aumento de la inestabilidad y el balanceo al andar, hay cambios en la marcha, hay alteración de los reflejos posturales, ¿no es cierto? Y eso lo vimos cuando vimos las alteraciones del oído, de carácter laberíntico, tónicos del cuello, visuales de la retina, pérdida de la información propioceptiva desde las articulaciones por una degeneración progresiva de los mecanorreceptores. Acuérdense que había una degeneración de todo lo que era el tejido conectivo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una alteración en la reacción propia del cuerpo a acomodar esa postura. Alteración de los vasoreceptores y reducción del flujo cerebral, ¿no es cierto? Por, digamos, las alteraciones a nivel de la vasculatura, digamos, distal y central a nivel cerebral. Hay alteraciones auditivas, alteraciones visuales, con disminución de la agudeza visual, sobre todo nocturnas, y esto es súper importante, y es la razón por qué a los adultos mayores en general no se les da la licencia de conducir en la noche, ¿ya? Sobre todo se les restringe los horarios de conducción. Alteraciones neuroendocrinas como disminución de la renina, la aldosterona, que alteran el manejo del sodio y el volumen intravascular, ¿ya? Lo que los hace, perdón, ser más frágiles ante la deshidratación.
Todas estas cosas que yo les acabo de nombrar son aquellas que van a producir cambios y que nos van a llevar a tener un mayor riesgo de caídas. Dentro de la etiología y los factores predisponentes, vamos a tener de alguna manera que clasificar esos riesgos y vamos a hablar principalmente de los peligros ambientales, ¿ya? Suelos resbaladizos, las camas que se pueden ser muy altas, escalas sin barandillas, escalones altos y estrechos, iluminación deficiente, muebles u objetos mal ubicados, ¿no es cierto?, que al final hacen un desplazamiento con torpeza, ¿no es cierto?, se enredan en el mueble o en la alfombra, generalmente la ropa y el calzado inapropiado y algunas otras situaciones que pueden ser determinadas por el lugar donde vive el adulto mayor. Otro factor que tenemos que considerar son las enfermedades y dentro de las enfermedades vamos a tener presente, ¿no es cierto?, que un adulto mayor tiene coexistencias de 3 a 4 enfermedades, ¿ya? Y dentro de las más habituales que ustedes van a encontrar del aparato locomotor, digamos, son, por ejemplo, la osteoporosis, la osteomalacia, la osteoartritis, la gonartrosis, la coxoartrosis, la espondiloartrosis, alteraciones del pie, amiotrofías, ¿ya? Y otras alteraciones osteoarticulares, neuromusculares y de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el Parkinson, las polineuropatías, alteraciones que afectan la presión arterial, las alteraciones de carácter cardiovascular o neuroendocrinas, por ejemplo, la hipotensión ortostática, ¿no es cierto?, que está presente en el 20% de los adultos mayores de la comunidad. Y vamos a tener también las demencias. Dentro de los fármacos que tenemos que tener presentes y poner ojo, vamos a tener los hipotensores, ¿no es cierto?, que hay que tener presente que el adulto mayor tiene una menor capacidad de compensación desde el corazón digamos, porque hay una disminución de sensibilidad de los vasoreceptores, por lo tanto, el adulto mayor tiene la tendencia más a ser hipotenso que a ser hipertenso. Pero aquellos adultos mayores que toman beta bloqueadores, diuréticos, hipoglicemiantes, hipnóticos, que son, por ejemplo, esos inductores del sueño, los antidepresivos, los neurolépticos y algunas sustancias como el alcohol, ¿ya? Van a producir alteraciones que finalmente van a llevar a ese adulto mayor a generar probablemente una caída. Factores de riesgo para caídas no sincopales, que son aquellas que no tienen, digamos, desmayo, sino que dependen específicamente de, ¿cómo se llama esto?, de alteraciones propias del aparato locomotor. Vamos a tener aquellas que están acá, como la dificultad para levantarse de una silla, la incapacidad para caminar a paso rápido en tándem, ¿no es cierto?, que es sobre una línea, un pie delante del otro, reducción de la agudeza visual, ciertas enfermedades crónicas como el Parkinson y la artritis, múltiples caídas durante el año anterior, otras que aparecen como menos importantes, ¿no es cierto?, pero no dejan de tener que tomarlas en cuenta. Tenemos las alteraciones cognitivas y también los estados depresivos. Dentro de los factores etiológicos que son determinantes, vamos a tener algunas causas cardiovasculares, que son aquellas que provocan los síncopes o mareos, ¿ya? Y ahí vamos a tener todas las cardiopatías, ¿no es cierto?, como las arritmias, los bloqueos, las enfermedades del nodo, las taquicardias supraventriculares o ventriculares, la fibrilación auricular, alteraciones de la presión arterial, el ortostatismo, la hipotensión esencial, la miocardiopatía obstructiva, entre otras más, ¿ya? O sea, aquí hay varios factores que ustedes se están dando cuenta. Casi todos los problemas que tiene el adulto mayor nos van a llevar a un riesgo o a producir una caída. Por lo tanto, es generalmente algo que tenemos que tener muy presentes al evaluar al adulto mayor. Causas neurológicas como el AVE, el accidente vascular encefálico, el TIA, que es el trastorno isquémico transitorio, el drop attack,
la epilepsia u otro tipo de convulsiones, trastornos laberínticos, isquémicos, infecciosos, traumáticos, ¿no es cierto? Cualquier alteración del oído, secuelas de accidente cerebrovascular u otros trastornos de la marcha como el Parkinson, hidrocéfalos normotensos, ya que puede ser miopatías, mielopatías y alteraciones cognitivas y cuadros confusionales, ¿ya? O sea, hay un sinfín de condiciones, o sea, yo diría que dentro de los síndromes geriátricos el que tiene mayor probabilidad de aparecer justamente son las caídas. Y otras causas que también tenemos que tenerlas presentes son las hipoglicemias, las anemias, las infecciones, las intoxicaciones endocrinas, ¿no es cierto? Cuando hay alteraciones de la tiroide, de tipo psicógenas, ¿ya? O sea, puede ser que haya una inestabilidad psicótica o algún tipo de alteración psiquiátrica que haga que ese adulto mayor vea cosas o tenga sensaciones que no existen. Y los síncopes neurovegetativos que son propios de alteraciones del aparato del sistema neurológico. Dentro de las consecuencias, y aquí entramos a lo más importante porque van a incidir directamente en nuestra atención de enfermería, vamos a tener que el 80% son lesiones leves o no existen, ¿ya? Como consecuencia física, pero vamos a tener, ya les voy a contar después, lo que se llama el síndrome poscaída, que es una consecuencia psicológica que a veces puede llegar a ser más importante incluso que las lesiones. El 1% presenta fractura de fémur y luego en orden de frecuencia van a presentar fracturas de antebrazo, húmero, pelvis y a mayor edad, mayor riesgo de caídas o más riesgo de caídas y al menos 20 veces más de fracturas costales, traumatismo encefalocraniano, hematoma subdural crónico. Por lo tanto, si un adulto mayor de 60 años se cae, no es lo mismo que se caiga un adulto mayor de 80 y tantos. ¿Ya? La fragilidad que va a tener ese adulto mayor, que va a ser más añoso, va a ser mucho mayor. Existe lo que se llama también, lo que yo les decía, dentro de las consecuencias psicológicas, el síndrome postcaída, ¿ya? Que corresponde, ¿no es cierto?, a una serie de sintomatología psicológica donde el adulto mayor tiene miedo de volver a caerse, por lo que deja de caminar, deja de levantarse, ¿ya? Porque siente mucho miedo de volver a caerse porque piensa en todo lo que le pasó cuando se cayó, que se fracturó la cadera, que tuvo no sé qué, por lo tanto, quedan con esa situación, ¿no es cierto?, psicológica de manera importante. La valoración del paciente caído, vamos a tener que anotar o, digamos, valorar todas las enfermedades previas, el uso de medicamentos, incluyendo la automedicación y los de uso oftálmico, que a veces algunas gotitas producen midriasis, ya que es la dilatación de la pupila, y eso significa que el paciente finalmente no ve nada porque la cantidad de luz que le entra al ojo es demasiada, ¿ya? Descripción detallada de la caída desde el inicio, la pérdida o no de conciencia, etcétera, pero además tenemos que complementarla con algunas observaciones de los familiares, como por ejemplo del estado previo, como de cambios recientes que pueden orientar al mecanismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno detecta un paciente que se ha caído, hay que hacer, digamos, toda esta valoración porque con esa valoración nosotros, aparte de tratar al paciente que se cayó, también vamos a poder ¿cómo se llama esto? Vamos a poder orientar, ¿no es cierto?, la prevención de una segunda caída que pueda tener consecuencias mucho más graves. Vamos a valorar también los factores ambientales que pueden haber contribuido a la caída, ¿ya? Dentro del examen físico vamos a tener que tener mucho ojo en los signos y síntomas que vamos a buscar, especialmente signos a nivel de la piel, como equimosis o signos de dolor, aumentos de volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente que se cae se tiene que examinar de pie a cabeza de manera muy cuidadosa, ¿ya?
La presión arterial y el pulso con el paciente se tiene que tomar de cúbito, ¿no es cierto?, luego de un reposo de 5 minutos. Y si la presión arterial se toma 3 minutos después, al ponerse de pie y hay un descenso de la presión sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio, existe un ortostatismo. Por eso que en el adulto mayor la presión arterial la controlamos de pie y sentado. O sea, primero sentado y después de pie para ver si es que hay un cambio de presión arterial. Si existe el ortostatismo, lo más probable es que esa haya sido la causa de la caída. Si no existe ortostatismo o no hay frecuencia tampoco no hay cambio, perdón, en la frecuencia cardíaca, se puede sospechar de una alteración del varorreceptor. O sea, los varorreceptores, que son los sensores de presión del cuerpo, no están detectando la presión de manera adecuada. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta son los signos de anemia, hacer un examen neurológico cuidadoso, marcha y equilibrio, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener todas las pruebas que nosotros hacemos luego en el EMPAM, como por ejemplo la capacidad y forma de levantarse desde una silla, con los brazos cruzados por delante si es posible, y caminar 6 metros, ya que ese es el Time Up and Go, ¿ya? Luego hay que probar el test de Romberg, que es cuando uno trata de empujar o de hacerle fuerza al adulto mayor para que vea si es que se puede sentar bien o no. La dificultad para levantarse, ¿no es cierto?, sugiere una disminución de fuerzas, y la dificultad para el resto, incompetencia postural y predisposición a las caídas. Y esa es la razón de por qué nosotros hacemos la evaluación del Time Up and Go, la estación unipodal, y podemos llegar a solicitar algunos otros test. Lo que tenemos que hacer entonces como tratamiento integral, piensen que estamos aquí en todo lugar, no solo en un hospital, ¿ya? Vamos a actuar primero sobre los factores predisponentes. Y aquí lo que tenemos que tener presente es evaluar cuáles son los factores que tiene ese adulto mayor para predisponerlo hacia las caídas. Por lo tanto, vamos a actuar sobre la enfermedad como sobre el medio ambiente. Vamos a tratar de entrenar al paciente y ver la posibilidad de utilizar aparatos auxiliares si es que existe algún trastorno de la marcha. Y ahí está el programa de ayudas técnicas que ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? El apoyo kinésico para reducir el temor a las caídas y también fortalecer la musculatura, y principalmente el manejo de las enfermedades de base. Recuerden que un paciente que está descompensado ya de cualquier patología de base es un paciente que claramente va a tener mucho más riesgo de caerse. Vamos a hacer una consideración cuidadosa del uso de antidepresivos, ya que estos fármacos pueden aumentar el riesgo en 1.2 a 2 veces en aquellos adultos mayores que han tenido una caída. Generalmente los antidepresivos además tienen otra situación, que es el efecto paradojal. O sea, uno busca un efecto determinado en el adulto mayor, pero hay que tener en cuenta todas las modificaciones de los neurotransmisores que están sufriendo en este momento, y ahí vamos a tener generalmente que es los antidepresivos que nosotros utilicemos o que el médico, digamos, el psiquiatra le indique, pueden tener efecto paradojal. O sea, en vez de ayudarlo a equilibrar sus neurotransmisores, lo más probable es que van a desordenarle mucho más los neurotransmisores y producir cambios a nivel cognitivo y psiquiátrico. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Vamos a evitar el encamamiento prolongado, ya, o sea, evitar que los adultos mayores permanezcan mucho tiempo en cama. Y ahí un poco hay que hacer entender a la familia que no hay que regalonear, entre comillas, tanto a los adultos mayores y dejarlos en cama y que uno haga todo, ¿no es cierto? Y que no, que se va a cansar, no, que déjalo que duerma, no, que ya, o sea, eso hay que tratar de evitarlo. Recuerden que mientras más activos mantengamos al adulto mayor, va a tener una mejor vejez. Evitar los cambios bruscos de postura, y para eso también lo vamos a educar a que, por ejemplo, cuando se levante de la cama, vamos a tener que hacerlo por etapas, ¿ya? Primero que se siente, después que se sienta al borde de la cama, y una vez que ya se sienta, digamos, se sienta bien, que no se sienta mareado ni nada, a levantarse, ¿no es cierto? Ojalá con alguna asistencia de alguna baranda o algún mueble, ¿no es cierto?, que lo pueda ayudar en caso de inestabilidad.
Uso de medias elásticas en extremidades inferiores para favorecer el retorno venoso, elevar la cabecera de la cama 20 grados, corregir factores que disminuyan el volumen circulante, como la anemia, la deshidratación o los trastornos electrolíticos, eliminar medicamentos que puedan producir hipotensión, si es que se pueden eliminar, ¿ya? Dentro de las acciones de enfermería o nuestro plan de enfermería, ya vimos, ¿no es cierto?, la valoración, los objetivos, ¿no es cierto?, de alguna manera también los tenemos presentes, y dentro de las atenciones de enfermería algo ya vimos. Quiero escucharlos, chiquillos, ¿cuál sería el objetivo primordial frente a un paciente y frente al síndrome de caídas? Fernanda, Marcela, Mónica. Evitar lesiones, evitarlas. Bien, Javiera, prevenir, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, prevenir las caídas. Por lo tanto... ¿Recuperar la funcionalidad, profe? Mónica, no te escuché. ¿Recuperar la funcionalidad que tenía antes de la caída? Ya, pero eso es después de la caída. Pero frente a este síndrome geriátrico y todo lo que yo les he estado contando, ¿no es cierto?, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer frente al adulto mayor es justamente, como dice la Javiera, evitar las caídas, ¿ya? Porque una vez que el adulto mayor se cae, ya ahí tenemos que pasar a hacer otro tipo de atención, y ahí sí, por ejemplo, viene lo que decía la Mónica, que es recuperar la funcionalidad, evitar las lesiones, evitar los golpes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recuerden, chiquillos, que la meta de la atención de enfermería en un paciente adulto mayor siempre va a ser mantener al adulto mayor lo más autovalente posible, independiente también, y en su casa, ¿ya? Porque cualquiera de estos síndromes que yo les he ido contando a lo largo de esta asignatura va a hacer que ese adulto mayor deje de ser autónomo, deje de ser autovalente, y lo más probable es que tengamos que llevarlo a algún sitio, ¿no es cierto?, como un ELEAM o como digamos, un centro hospitalario, una casa de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahora? Dentro de los síndromes geriátricos, uno que lo hemos pasado a comentar, de hecho casi todos los síndromes geriátricos los vamos comentando a medida que vamos viendo más en profundidad, ¿no es cierto?, el trastorno nutricional, o sea, cada síndrome geriátrico lo vamos a ver más en profundidad, pero como están todos relacionados unos con otros, generalmente los pasamos a tocar de alguna manera u otra. Por lo tanto, ahora vamos a hablar muy cortito en relación a los trastornos nutricionales en el adulto mayor. Y aquí les quiero preguntar, chiquillos, ¿cuál es el trastorno más habitual en un adulto mayor a nivel nutricional? Chiquillos. Desnutrición. Bien, Fernanda. ¿Y cuál es la pregunta clave que hace el EMPAM frente al estado nutricional? ¿O qué es lo que uno tiene que fijarse, ¿no es cierto? O un signo de alerta que uno puede evaluar en un EMPAM, el IMC. Ya, ¿y qué más? En el EMPAM hay una pregunta que dice, ¿el adulto mayor ha tenido una baja de peso mayor al 5% en los últimos 6 meses? Y ese es el indicador que usted tiene que poner atención, porque puede ser que ese adulto mayor que ha tenido esa baja en ese porcentaje durante los últimos 6 meses pueda estar haciendo un cáncer, pueda estar haciendo un trastorno nutricional de base, o pueda definitivamente estar, ¿no es cierto?, con alguna alteración de los trastornos que estamos viendo, que vamos a ver ahora. ¿Les suena esa pregunta o no? De hecho, fue pregunta de prueba. Ya, avancemos. Cosas a tener presentes, chiquillos. Los problemas relacionados con una alimentación inadecuada son bastante frecuentes en los adultos mayores por una serie de circunstancias propias de la edad. Pero además, no solo circunstancias propias de la edad, sino que también hay una circunstancia social que lleva a los adultos mayores a tener una mala alimentación, ¿ya? Hay un tema de pensiones, hay un tema de sueldos, hay un tema de acceso a los alimentos, los precios, etcétera, etcétera, etcétera. La obesidad y la desnutrición son los problemas que son más frecuentes.
La gran mayoría de nuestra población es obesa, de hecho. Dentro de los tipos de trastornos, ya, nuevamente les recuerdo, hay dos grandes tipos de trastornos que son los más frecuentes y son la obesidad y la desnutrición. Y ambos trastornos, ya sea por exceso o por baja, se pueden englobar dentro del término malnutrición. Y ahí es cuando yo les digo que en los diagnósticos de enfermería, ustedes pueden poner malnutrición por exceso, malnutrición por déficit. Y no ocupamos los términos médicos que son obesidad y desnutrición. ¿Ya? Dentro de las frecuencias, generalmente son más evidentes los trastornos de peso por exceso que por defecto, porque generalmente uno dice, no, los adultos mayores pierden masa muscular, tienden a ser más delgados y no, uno no los considera a simple vista como un trastorno, ¿ya? Y tenemos que tener presente también que la frecuencia de la obesidad está muy elevada en nuestra sociedad, ¿ya? Dentro de los trastornos, la desnutrición es un problema de extraordinaria importancia porque amenaza la vida y la función de forma más urgente que la obesidad. Por eso que es tan importante que midamos efectivamente bien el peso y la talla de los adultos mayores, ¿ya? En invierno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? No, no se saque la chaqueta porque le va a dar frío, o no se saque los zapatos, y resulta que la chaqueta pesa como 5 kilos más, y al hacer el cálculo nos aparece un adulto mayor que está normal, y resulta que efectivamente no está normal, sino que lo que le pesa más son los zapatos, la chaqueta, el gorro y todas las cosas que se puso encima, ¿ya? Dentro de las características del adulto mayor, vamos a tener que con la edad el metabolismo basal va disminuyendo lentamente, por lo que algunos recomiendan incluso disminuir la cantidad de alimento ingerido, ¿ya? Esa recomendación no parece muy razonable, excepto en pacientes obesos, ¿ya? Ya que de alguna forma, si usted deja de comer, va a empezar a perder masa muscular y va a alterar su estado nutricional. Por lo tanto, y esto va, digamos, para todas aquellas señoritas y señores que quieren hacer dieta. Una dieta no implica dejar de comer, eso del ayuno intermitente sirve para algunas personas, no para todas. Por favor, no sean como ¿cómo se llama esta niña? La Roxana Muñoz, no hagan eso, no les sirve. Sino que lo que tienen que hacer es comer menos cantidad, pero no dejar de comer, ¿ya? O mejorar la calidad de los alimentos que están ingiriendo. Factores que alteran la alimentación, y aquí vamos a tener todos los que ya de alguna manera mencionamos, los problemas de la boca, ¿no es cierto? Y ustedes saben que a esta edad se han perdido muchas piezas dentales y va a ser muy difícil la masticación. Y las prótesis dentales, ustedes saben que tampoco son baratas, no todas pueden disponer de ellas y también es difícil que una prótesis dental quede bien ajustada. Por eso que en nuestro medio y en nuestro país, la prótesis dental es digamos, es una condición GES, ¿no es cierto? Es una ayuda GES, es un GES, digamos, que tiene como trasfondo estas alteraciones de la masticación por falta de piezas dentales que van a llevar como consecuencia a la desnutrición, ¿ya? ¿Qué otros problemas? Vamos a tener problemas sensoriales y pérdida de papilas del gusto, y aquí es donde ustedes van a empezar a deprimirse, ¿ya? Porque uno empieza a perder las sensaciones gustativas y olfativas, ¿no es cierto? Y cuando uno no siente los olores de las cosas, lo más probable es que uno tampoco quiera comer, ¿ya? Y acuérdense que el acto de comer no solo es un acto fisiológico, sino que además es un acto social y además tiene una connotación, ¿no es cierto?, de satisfacción de la necesidad del placer. O sea, comerse algo rico, ¿no es cierto?, nos va a generar una serie de sensaciones y de neurotransmisores positivos, ¿no es cierto?, que nos mejoran el ánimo. Y eso también es una de las grandes causas de los problemas de la obesidad que tenemos en nuestros medios. Los adultos mayores también tienen problemas en el aparato digestivo que alteran la absorción de determinados nutrientes como el calcio, la vitamina B12 o el ácido fólico. Y también tienen problemas para tragar. Acuérdense que baja la cantidad de producción de saliva y baja la motilidad del esófago, ¿ya?
Una de las cosas que se hacen habitualmente es suplementar la vitamina B12 o el complejo B, y más de alguno de ustedes debe conocer la neurobionta, ¿no es cierto?, que antiguamente existía solo inyectable y que además tiene un olor espantoso porque la vitamina B es así, tiene un olor muy, muy como ferroso. Y actualmente la modernidad nos ha llevado a producir eh, comprimidos de vitamina B, de neurobionta, por lo tanto también se pueden ingerir a través de comprimidos. Factores que influyen, a veces lo que yo les explicaba, el acceso a la comida es complicado por la incapacidad física para ir a comprar o por falta de medios económicos suficientes. Y también se pierde la capacidad de hacer la comida por problemas de la vista, problemas de movilidad, ¿no es cierto? Le cuesta mover las manos o pararse, ¿no es cierto?, delante de la cocina, o algún trastorno, ¿no es cierto?, cognitivo o mental que pueda estar interfiriendo sobre todo en la memoria o en la coordinación de acciones. Otras veces se va a alterar el apetito por falta de ánimo. Y aquí es donde la depresión u otras enfermedades debilitantes, ¿no es cierto?, que generalmente tienen que ver con la falta de vitaminas o la falta de luz solar, van a afectar directamente el ánimo. La soledad es un factor que llega a ser muy importante, pero no es el único. Y como yo les decía, el comer es un acto social. Por lo tanto, una persona que está sola generalmente come menos. Y aquí es donde yo les pregunto al público presente, ¿cuántos de ustedes se preparan almuerzo aunque estén solos? Un almuerzo como corresponde, pues no unos huevos revueltos y un pan, sino que almuerzo. ¿Quién se hace almuerzo cuando está solo? No me diga que la mamá le deja preparado, no, cuando usted está solo. Ya, la Fernanda dice, ni siquiera me acuerdo de comer. La Javiera dice casi nunca. La Mónica dice que el Yerko yo creo que al Yerko le cocinan. Fidel, a veces de más los compro, las demás las compro. Pocas veces, yo siempre unos fideitos. Ya, las fideitos no es cocina, po, Yerko. A menos que sean unos fideitos con una salsa, pero además un postre, una ensalada, eso es cualquier cosa. Pues es lo mismo que pedir a un McDonald's. No tiene ni un. Pero echarle un tarro de crema tampoco es cocina, pues Yerko. Bueno, queda demostrado y ustedes mismos se acaban de dar cuenta que cuando están solos, ¿no es cierto?, cocinan menos y como decía la Fernanda, a veces ni siquiera se acuerda de comer, porque cuando uno, y de hecho es la razón por la que en los asados o en los almuerzos o en las comidas uno come, 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 come y no se da cuenta de lo que ha comido, y en el verano, que cuando uno está también sale más a comer o se junta con familiares o hace otras cosas, también, ¿no es cierto?, se produce esta situación de que uno come sin darse cuenta de lo que come y al final del verano uno ha subido como 20 kilos, ¿ya? Por otro lado, puede ser que también puede llegar a no cocinar porque no se ha cocinado nunca, que es lo más habitual en nuestra cultura, o bien porque se pierden las ganas de hacerlo para uno solo. Yo creo que nadie está pensando. eh, Fidel dice que cuando estoy en el trabajo paso, pero es peor, sí, no tiene que hacerlo. La Andrea, dígame Andrea, la escucho. O se le pasó a apretar. La Andrea apretó y se le bajó la mano. Ya, a ver. Ya, no se preocupe. Generalmente les pasa eso, po. Cuando ustedes trabajan, sobre todo en las clínicas donde uno habitualmente, si no se organiza, no tiene tiempo que comer, ¿no es cierto? Para comer, uno pasa de largo, ¿ya? Pero yo les puedo decir que generalmente nadie que esté solo se va a cocinar una cazuela, por ejemplo, o una lasaña desde cero, ¿ya? Es muy raro, a menos que sea muy fan de la cocina. Generalmente la gente prefiere comprar afuera o qué sé yo, ¿ya? Em, ya, digamos. Otros factores puede ser la falta de ejercicio. La cantidad de ejercicio que uno hace es proporcional a cuánto apetito uno genera. Los malos hábitos alimenticios, los caprichos, el abuso de dulces, fritos u otras comidas poco sanas, sobre todo las comidas procesadas, las carnes procesadas y la comida chatarra. El aburrimiento y la ansiedad, ¿ya? Que también pueden llevar a ser el otro extremo,
de comer, 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 comer porque están aburridos o porque simplemente están ansiosos. Y algunas de enfermedades como la depresión o el hipotiroidismo, ¿no es cierto?, que va a producir un déficit de hormonas del tiroides y eso también puede generar situaciones de mucha delgadez o de mucha obesidad. Hay fármacos como los corticoides que aumentan la retención de líquidos y cambian la distribución de la grasa corporal. Y ahí ustedes generalmente van a ver aquellos pacientes que están en tratamiento con corticoides por mucho tiempo, lo que se llama la carita de luna, que es una carita redonda que tiene una forma muy particular y que básicamente es indicativo de que esa persona toma corticoides. Cuando la persona deja de tomar corticoides, generalmente esa distribución de grasa corporal va a cambiar y ya dejan de tener esa carita de luna. En cada persona, porque todas las personas son distintas, pueden predominar algunos factores u otros, haciendo que esa persona adelgace o engorde progresivamente, ¿ya? Y ahí es donde usted tiene que, si no quiere llegar a viejo con una obesidad o una desnutrición importante, va a tener que ¿cómo se llama esto? Conocer su cuerpo para saber cómo reacciona. Es de aquellas personas que sube de peso con facilidad o baja de peso bastante fácil. Ahí usted tiene que saber. En relación a la obesidad, y aquí en el adulto mayor, pensemos la obesidad en el adulto mayor, se va a convertir en un gran problema de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la edad las personas tienden a ganar peso, ¿ya? Y con la jubilación además se va a reducir la actividad física, por lo que si siguen comiendo exactamente lo mismo y hay menos actividad física, también se van a gastar menos calorías, por lo tanto va a existir un aumento de peso. Por otro lado, el metabolismo del cuerpo con la edad va a consumir menos porque se ha perdido masa muscular y la función de determinados órganos va descendiendo. La actividad física se reduce aún más cuando empiezan a aparecer las incapacidades. Por lo tanto, ahí es otra clave que les dice a ustedes que el adulto mayor que se mantiene activo también va a poder generar un balance de su peso de mucha mejor manera. En general, el punto de menor mortalidad respecto al peso aumenta con los años, ¿ya? Por lo que no es malo ganar un poco de peso con los años. O sea, pero nadie le dice que suba 20 kilos, sino que si usted está pesando como límite, ¿ya? Siempre es bueno ganar un poco de peso con el pasar del tiempo, pero tampoco que verse con digamos que se note que haya gordura, sino que es subir un poco de peso de manera saludable. El problema surge cuando el peso es excesivo. Y entonces, como lo hemos visto y lo vimos también en niños, la obesidad se transforma en una enfermedad en sí, que además va a empeorar otras enfermedades como la hipertensión, la artrosis o la diabetes. Y es un factor de riesgo importante para la incapacidad. El único tratamiento para la obesidad, ustedes lo saben, es perder peso, ¿ya? Y por lo tanto, la única manera es reducir la ingestión de calorías y aumentar el consumo, ¿ya? Y ahí hay que tener un balance entre lo que uno consume con lo que uno realmente gasta de calorías. Ahora, en general, no se trata de dejar de comer. Vuelvo a insistir en el punto. Lo que ustedes tienen que hacer para los que quieran cuidarse de peso, el peso, es comer de mejor manera. Y es la única forma que está comprobada, ¿no es cierto?, de que usted va a mantener un peso saludable. Ahora, para perder peso, es posible que una discreta reducción en las calorías diarias totales sea más fácil de conseguir que la reducción drástica que exigen la mayoría de las dietas. Y ahí es donde yo de alguna manera discrepo un poco con mis amigas nutricionistas con esas dietas súper estrictas, porque los pacientes generalmente se cansan, ¿ya? Y quiero saber quién de ustedes alguna vez ha tenido dieta o les han entregado una dieta a seguir por una nutricionista. ¿Quién de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Qué me pueden contar en relación a lo que dice la dieta? La Mónica, Fidel, ¿cómo eran esas dietas? ¿Eran practicables para ustedes en el día a día o eran un poco difíciles de seguir? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron?
No mucho. ¿Por qué, Fidel? Mónica, ¿alguien más? Yo, yo sí, o sea, ahora es practicable porque estoy más en la casa. Porque te dicen ya tienes que comer cada 4 horas o cada 5 horas. Eh, en el fondo, el tener la continuidad de que uno no pase muchas horas sin comer es casi imposible estando ya sea en la universidad o en un trabajo. A diferencia de estar ya en la casa, que aquí uno puede, no sé, hacerse un horario ya, a más tardar a las 9 el desayuno, entre las 9 y las 2 de la tarde una colación, una fruta, una jalea, etc. A las 6 la 11, a las 9 una comida, pero estando en el trabajo o en la universidad es casi imposible. Y te dicen ya, por tu capacidad que no haces ejercicio, que máximo tantas calorías puedes comer, no a los chocolates, no a los dulces, no a carbohidratos después de las 6. Como que encuentro que es mucho más fácil cuando uno está en la casa y todo, tanto nutriólogo, endocrinólogo, lo que quiera, te dicen gimnasia, ejercicio, todos los días, ni siquiera media hora te sirve más, recién empiezas a quemar a los 40 o 50 minutos, y Mónica, todo pero va de la mano. dentro de los alimentos que te piden, por ejemplo, para la dieta, ¿tú consideras que son practicables por el promedio general de la gente? Eh, no creo que sea practicable, porque igual es un poco, o sea, es caro, o sea, ¿qué es más fácil para una familia de 5 personas? Ejemplo, vienesa y arroz, vienesa, fideo, pero acá te dicen tienes que comer proteína en la mañana o al desayuno, o sea, a la 11, al almuerzo que diga, o en la cena, ya un huevo o pescado, como que no es muy barato. Por eso yo creo que igual la obesidad ha influido o ha aumentado, porque es un poco caro. Es caro comer sano, pues. El Es mismo muy de caro. uno dice, va a comprar algo para el pan, para la once, el desayuno, que te dicen jamón de pavo cocido. El jamón de pavo es mucho más caro que el de cerdo. El queso, te dicen ya, queso amarillo no porque te engorda, quesillo. El quesillo que un pote chiquitito son 2.000 pesos, 1.200, 1.008, 2.000 pesos. Es mucho más caro versus el queso amarillo que ayuda mucho más porque ya viene laminado, alcanza para más personas. Claro, hay un Igual, tema ahí de plata, como dice. Y Fidel también dice más o menos lo mismo. Hay que tener plata, hay que tener tiempo y ser constante y complementar con la actividad física. Bueno, usted trabajando así como trabaja Fidel, difícil que pueda hacer todo eso. Pero básicamente lo que yo quiero es que si piensen que para ustedes, que son jóvenes, más jóvenes que yo por lo menos, y que de alguna forma se las pueden arreglar de mejor manera con una dieta, ¿ya? Imaginen o trasladen eso a un adulto mayor que tiene una pensión reducida, que además tiene limitaciones para ir a comprar su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí en ese caso es más fácil que sigan una dieta donde haya una baja no tan grande de calorías, pero sí un ordenamiento de la alimentación, que generalmente es el problema más importante que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, si esa reducción, y esto es un, ¿cómo se llama esto? Un dato para todos, cuando ustedes reducen calorías en una dieta, ¿ya? Y lo realizan todos los días y lo hacen hábito, ¿ya? A lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Van a encontrar que igual han bajado de peso. La clave, chiquillos, está en que el hábito alimenticio sea adecuado, ¿ya? Ahora, cuando usted baja de peso de manera lenta, ¿no es cierto? Y consistente, va a mantener ese peso de una manera mucho más fácil y además va a aprender a comer de una forma más sana. En relación a la desnutrición, quizá el principal problema de salud mundial se hace mucho menos frecuente en los países que consiguen algún grado de desarrollo económico, ¿ya? Ahora, en estos países desarrollados, una enfermedad que es mayoritariamente infantil en el mundo se convierte en un problema
característico de los ancianos, ¿ya? O sea, en esos países ya no hay desnutrición infantil, pero sí hay una desnutrición a nivel del adulto mayor. La desnutrición es un desequilibrio negativo entre el aporte de uno o más nutrientes al organismo y las necesidades de esos nutrientes, que produce una alteración en la forma del funcionamiento del cuerpo. Y aquí entramos al tema de las vitaminas, entramos al tema de las verduras, las frutas y todas esas cosas que generalmente no son habituales en nuestras dietas, ¿ya? Por lo tanto, si no nos cuidamos desde ya, lo más probable es que cuando lleguemos a adulto mayor vamos a tener problemas. Y generalmente lo que uno principalmente detecta es la pérdida de peso, porque empieza a quedar suelta la ropa, ¿no es cierto? Empiezan los pantalones, sobre todo, empiezan a quedarse sueltecitos. Dentro de la epidemiología, la desnutrición aparece en alrededor del 5% de las personas mayores en la comunidad y aumenta enormemente en ancianos frágiles u hospitalizados. ¿Ya? Va a afectar especialmente a aquellos individuos ancianos que precisan mayor atención sanitaria, complicando muchas veces otros problemas de salud y sociales. Y aquí tenemos que pensar que ese paciente o ese adulto mayor que está desnutrido probablemente también sea diabético, también sea hipertenso o también tenga alguna cardiopatía que se va a ver afectada de mucho peor manera que, digamos, si tuviera un exceso de peso, digamos, relativamente discreto. Se debe estar alerta ante la posibilidad de una desnutrición en cualquier persona mayor, especialmente en aquellas con problemas de salud crónicos, frágiles o debilitados, que era un poco lo que yo les decía recién. El riesgo es muy grande en el momento de cualquier hospitalización, por muy sano que llegue esa persona al hospital, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tienen un peso bajo, ¿ya? Y en las residencias o en los LEAM, donde están las personas más enfermas. Dentro de la prevención, ¿ya? Vamos a tener que entender que en el adulto mayor la desnutrición existe, el riesgo existe y tenemos que saber cuáles son los riesgos que se tienen que reducir o evitar para no llegar a esa desnutrición, ¿ya? Y una de las cosas que habitualmente uno hace es que se aprendan cosas, digamos, o hábitos sanos de comida en las familias, especialmente la persona que cocina en la familia. Y aquí volvemos al tema de, digamos, la salud familiar, que si se cocina dieta para uno, tendrá que cocinarse dieta para todos porque es sano para todos. Se puede revisar el efecto de los fármacos, las enfermedades y las dietas terapéuticas, revisar la dentadura, comer acompañado, ¿ya? Y puede ser útil también llevar un registro de toda la comida y bebida ingerida durante algunos días, con lo que vamos a tener una idea de si estamos con alguna deficiencia o desequilibrio. Y ese truco, chiquillos, de registrar todo lo que uno come, no solo ayuda en la desnutrición, sino que también en la obesidad. ¿Dudas, chiquillos lindos, hasta aquí?